capítulo es relevante porque tú y yo vivimos tiempos donde todo a nuestro alrededor, o muchas de las cosas que suceden, a veces no las entendemos. ¿Estás conmigo? Vemos cosas sucediendo a nivel global, tal vez a nivel país, aún a nivel ciudad o estado, o en tu propia familia, en tu trabajo. ¿Cuántos han visto por momentos situaciones donde no entiendes por qué está sucediendo? Y eso puede traer por momentos, de nuevo, igual que Habacuc, confusión, enojo, frustración a tu vida. No entender por qué a veces Dios permite que sucedan ciertas cosas. Pero este capítulo que estamos leyendo y vamos a continuar leyendo nos recuerda que aunque situaciones no cambien a nuestro alrededor, tú y yo podemos pasar de la queja a la adoración. Podemos pasar de la desesperanza a la esperanza. Y Habacuc, en estas palabras que está entonando, empieza a recordar quién es Dios. Leímos hace un momento, dice: en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Lo que está haciendo es recordando quién es el Dios a quien le está cantando, a quien está orando. Básicamente lo que está diciendo: Señor, así como tú nos sacaste de Egipto en el Éxodo cuando estábamos en esclavitud, así como nos hiciste pasar por en medio del mar rojo y las aguas se separaron y caminamos por tierra firme y seca, Señor, así como mostraste tu fidelidad a lo largo del desierto y nos proveíste del maná y nos sustentaste, así como nos permitiste ver cómo los muros de Jericó cayeron cuando nos enfrentamos a este pueblo. Lo que está diciendo aquí, eso mismo que hiciste con generaciones atrás, con la generación de Moisés, la generación de Josué, la generación de David, Señor, está diciendo Habacuc, hazlo otra vez en nuestra generación. Haz eso. Porque sabes, el avivamiento que está pidiendo Habacuc aquí no es algo ni humano ni emocional, sino es un avivamiento que viene de parte de Dios, de parte del Espíritu. Y sabes, cuando un avivamiento así viene a nuestras vidas, hay genuina presencia del Señor. Hay arrepentimiento, hay corazones transformados, hay restauración en nuestras relaciones y en nuestras dinámicas. Y se despierta una pasión por Jesús como nunca antes la ha experimentado alguien. Y me encanta que en medio de todo esto sigue diciendo: y en tu enojo recuerda tu misericordia, le está diciendo Habacuc a Dios. Habacuc reconoce que el juicio que viene de parte de Dios es justo. Que eso que Dios ha destinado para el pueblo tiene el derecho de disciplinar a Israel. Pero Habacuc le está apelando a la misericordia de Dios. Está diciendo: Señor, hemos fallado, pero muestra tu gracia, por favor. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decirle eso al Señor? A veces queremos que nuestras circunstancias cambien, pero sabes, Dios quiere cambiar nuestro corazón. A veces deseamos con tanta pasión que la tormenta cese. ¿Cuántos han estado en medio de una tormenta que dicen: Señor, por favor, para esta tormenta? Pero Dios quiere enseñarnos a caminar sobre las aguas. A veces pensamos que fe es ausencia de preguntas y dudas en medio de situaciones difíciles. Pero quiero decirte que fe es confiar en Dios. No significa negar nuestra realidad, negar esas situaciones complejas que tú y yo tenemos que enfrentar, sino ver la realidad a través del lente de nuestros ojos. Entonces Habacuc 3 empieza en el versículo 3, que ahorita vamos a continuar leyendo, y habla de esta visión poética, esta venida de Dios con poder, estas imágenes que nos recuerdan las grandes manifestaciones de Dios en la historia de Israel. Y continúo leyendo, dice: veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte Param, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena
de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. Y del versículo 5 al 15 describe la grandeza de Dios en las naciones y en la naturaleza y demás. Pero luego llegamos al versículo 16 y me encanta cómo comparte lo que es una reacción humana y natural que experimenta Habacuc. Y dice el versículo 16, después de haber visto todo esto, dice: al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo. Ahora, Habacuc, y es lo que me encanta de la palabra de Dios, que no nos presenta a superhombres, no nos presenta a personas con las cuales tú y yo nos podamos identificar, porque aquí vemos un Habacuc que no es inmune al temor, que su cuerpo reacciona a aquello que sabe que va a suceder, reconoce la dificultad y hay una reacción física por esa invasión que va a suceder en el pueblo de Israel. Hay un temor real. ¿Cuántos han sentido alguna vez temor real por alguna circunstancia que estás enfrentando? ¿Cuántos han experimentado ansiedad por lo que sabes que va a suceder y que tal vez no puedes hacer nada al respecto? Vemos a Habacuc en este momento, su cuerpo reaccionando a ese temor. Y aún así, él elige una postura de descanso en Dios. Y aquí es donde llegamos a uno de los pasajes más increíbles de toda la Escritura. Versículo 17, palabras del profeta Habacuc, dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y termina siendo esta afirmación de confianza y fortaleza. Dice: el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Me acompañas a orar antes de entrar en el mensaje del día de hoy? Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Nuestros corazones muchas veces, Señor, sienten temor, confusión o enojo por lo que vemos a nuestro alrededor, por lo que estamos viviendo. Hoy recordamos que tú sigues siendo un Dios soberano, lleno de poder, lleno de misericordia. Padre, te pedimos que en este momento abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos susurre, nos hable algo de manera personal. Señor, que tu palabra no solamente la tengamos en nuestra mente, sino que transforme nuestro corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Si estás anotando el día de hoy, el título del mensaje es Aún sí. ¿Y el que está a tu lado? Aún sí. Ahorita vamos a entender un poco más qué se trata esta frase, aún sí. Sabes, como dije hace un momento, Habacuc estaba escribiendo estos versos en medio de una crisis nacional en el pueblo de Israel. Judá enfrentaba una decadencia moral, una corrupción, y además Dios le estaba revelando que vendría un juicio sobre el pueblo de Israel. Y la idea central en el capítulo 3 es esto que leímos, es esta oración, este cántico que expresa, donde Habacuc pasa de la queja a la adoración. Y este es el modelo de cómo debemos tú y yo de enfrentar aún el día de hoy una crisis en nuestras vidas. Ese es, yo creo, que uno de los modelos que podemos ver en la Escritura, donde podemos encontrar una fe madura a la cual tú y yo debemos de apuntar. Y quiero decirte esta frase que para mí es clave en el caminar de un creyente. La fe no se prueba cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido.
Qué increíble, qué fácil decirle sí a Dios cuando todo a nuestro alrededor es estable, es bueno, se siente bien. Pero para quienes han experimentado pérdida, dolor, duelo y circunstancias difíciles, saben que en medio de todo eso, el decirle así al Señor es donde experimentamos la verdadera fe a la cual somos llamados. Una fe madura. Yo recuerdo el año pasado, octubre del año pasado, mi esposa y yo viajamos a Morelia a visitar unos amigos, pastores, queridos amigos de nosotros. Y en ese viaje pudimos ir a un pueblito cercano a Morelia, Pátzcuaro. Muchos de ustedes han escuchado de Pátzcuaro, muy bonito. Hicimos ahí un recorrido breve turístico, conociendo Pátzcuaro, ahí comimos algo, fuimos a un café y demás. Y nuestro amigo pastor con el que íbamos nos abrió su corazón de algo difícil que estaba viviendo en ese momento. Y la situación es que semanas anteriores a eso que nos reunimos, le habían dado la noticia de que su hijo de 15 años aproximadamente, no recuerdo exactamente la edad, le había sido detectado cáncer en uno de los testículos. Y sabrás la noticia para él como pastor de una iglesia que ha bendecido a mucha gente en Morelia y en todo el país, y me atrevo a decir que fuera de México, ¿no? Entonces dice que él al principio quiso sentirse como alguien sumamente maduro, y sus primeros pensamientos aún en medio del dolor fue: bueno, Dios, pues yo sé que tú eres Dios y eres un Dios soberano, y si tú has traído esto sobre mi hijo y sobre mi familia, pues ok, estoy muy triste, tengo miedo, tengo todo esto, pero ok. Pero me encanta porque me dice que en medio de su proceso y el proceso de su hijo, Dios le mostró: ¿sabes qué? En este momento no quiero que seas esa persona que tú crees que debes de ser, donde aceptas todo lo que está sucediendo. Quiero tener una conversación genuina contigo de lo que estás pasando. Es más, no me voy a asustar si me reclamas por qué te está pasando esto el día de hoy. Y dice que en medio de esa conversación dura y cruda, que yo puedo ver algo de eso en el profeta Habacuc, ahora que esta semana estaba estudiando para este mensaje. Sabes, a veces Dios no necesita que nosotros estemos listos para todo lo que vamos a estar pasando, pero Él siempre está listo para que tú y yo podamos acercarnos a Él en medio de situaciones difíciles. Y sabes, nuestro amigo pastor y su hijo y su familia, su esposa, su otra hija, tenían dos opciones: o se amargaban y traían algo en su corazón en contra de Dios por lo que estaban viviendo, o aún en medio del dolor decidían creer que Dios sigue siendo Dios y tiene el control de sus vidas. Estas últimas semanas estuvimos de nuevo en Morelia en otro evento y nos dieron la noticia de que gracias a Dios su hijo había sido sano ya del cáncer, solo un año después. Dios había hecho un milagro increíble y aún tiene que hacerse sus revisiones y demás, pero yo puedo ver cómo hay dos maneras de enfrentar situaciones complicadas y difíciles: creer que Dios sigue estando en el trono, o simplemente escondernos y rechazar todo lo que está a nuestro lado. Pero debemos de decidir confiar en Él. Y hoy quiero hablarte de 5 cosas rápidamente en los próximos minutos, de cómo tú y yo podemos apuntar a esa fe madura que vemos aquí en la vida del profeta Habacuc. La primera de ellas, cosas prácticas que tú y yo podemos hacer la primera de ellas es: ora en lugar de quejarte. Ora en lugar de quejarte. Vamos a volver a leer el versículo 2 de este capítulo 3. He oído hablar acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Aquí la palabra orar se entiende como un clamor sincero. Habacuc estaba clamando de una manera sincera. Y Habacuc reconoce quién es Dios antes siquiera de pedir su ayuda. Algunos de ustedes recordarán la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel.
ella era una mujer estéril. Y yo creo que como mujer y en medio de la sociedad en la que vivía, el deseo de ser madre de ella, tal vez vivió algún tiempo o muchos años viendo cómo familiares a su alrededor, como mujeres a su alrededor daban a luz a hijos y ella no podía hacerlo. Y Ana tuvo dos opciones en su vida. Una, amargarse y quejarse y todo el tiempo estar reclamando y hablando con todo mundo acerca de su problema. O lo que hizo. Dice la escritura que todos los días iba al templo y adoraba a Dios. Y oraba y clamaba a Él. ¿Sabes? Yo creo que tú y yo podemos hacer esto. Cambiar nuestro tiempo de queja por un tiempo de oración. Cuando enfrentamos cosas, escucha, no te sientas culpable. Es muy humano que tendamos a la queja. Pero nosotros tenemos que apuntar a esta fe madura y decir, aguarda, creo que voy a cambiar mi queja por oración. Creo que voy a cambiar mi queja por alabanza. Y tendemos muchas veces a hablar del problema con las personas a nuestro alrededor antes de hablar con Dios. Y como te decía hace un momento del ejemplo de mi amigo el pastor, Dios no tiene miedo de que hablemos con Él acerca de lo que nos preocupa, de lo que nos duele, de lo que nos lastima. ¿Tiene sentido? Él no se asusta porque tú tal vez te sientas frustrado o enojado por lo que está pasando. Pero Él prefiere eso a que tú andes quejándote y hablando con todo mundo de lo que estás pasando antes de clamar y orarle a Él. ¿Tiene sentido? Dios busca eso de nosotros. Yo quiero animarte a que también hagas esto, lo que vemos aquí, orar antes de quejarnos, una manera que tú y yo podemos llevar esto a un buen puerto. Anota las oraciones que estás haciendo al Señor. Anota tus conversaciones con Él, lo que está en tu corazón de esta vida de devoción que tienes con Él. Porque vas a ver oraciones contestadas. ¿Cuántos han visto oraciones contestadas? Y sabes, cuando tú llevas un registro de eso, en un momento de dificultad, tú vas a poder regresar a tu diario. Yo me acuerdo cuando Dios me libró de eso. Me acuerdo cuando Dios proveyó de una manera sobrenatural. Cuando todos me decían que ya no había nada que hacer, Él abrió la puerta que necesitaba ser abierta. Yo me acuerdo cuando Dios me dio sanidad en medio de esta enfermedad. ¿Sabes? Y eso va a traer ánimo, fe y paz a tu vida. Amén. Entonces, número 1, ora en lugar de quejarte. Número 2, enfoca la mirada en Dios y no en tus circunstancias. Fíjate lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. Esta imagen de quién es Dios y lo que estaba viendo. Él reconocía a quién estaba viendo. Aquí se le conoce lo que está diciendo Habacuc como una teofanía, que es una manifestación de Dios. Esta imagen de Dios como rayos de luz simboliza precisamente el poder y la gloria de nuestro Dios. ¿Se acuerdan este pasaje en el Nuevo Testamento cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas? Que Jesús le dice, sal de la barca y ven hacia mí. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que le hizo a Pedro mantenerse sobre las aguas? Su mirada puesta en Jesús. Dice la Biblia que cuando él comenzó a ver las olas y dejó de poner su mirada en aquel que le había llamado, que se comenzó a hundir. Es este mismo principio que tú y yo podemos emplear el día de hoy. En medio de circunstancias adversas, lo único que nos va a mantener por encima de las aguas en la tormenta es poner nuestros ojos en nuestro Dios. En el momento que pongamos nuestros ojos en las circunstancias, y de nuevo, es algo muy humano. ¿Estás conmigo?
¿Cuántos tienden a poner sus ojos en lo que hace falta? En el problema que está enfrente de ti, que no sabes cómo le vas a hacer, no el próximo año, mañana a las 9 de la mañana, para enfrentar esa situación en tu trabajo que no sabes cómo hacerle. Pero sabes, cuando tú y yo nos enfocamos en quién es nuestro Dios, más que en las situaciones que estamos enfrentando, vamos a poder enfrentándolo, caminando sobre las aguas. Y eso es el deseo de nuestro Dios. Quiero decirte que lo que miras determina dónde caminas. Lo que tus ojos miran, ¿qué estamos mirando? ¿Será que solo miremos redes sociales y contenido que nos entretenga? ¿Será que tengamos nuestros ojos puestos en Dios, en su palabra, en sus promesas, en todo aquello que nos tiene de pie hasta el día de hoy? Quiero animarte, llena tu mente de la palabra de Dios, llena tu mente de adoración continua al Señor. Y tú dices, pastor, ¿cómo puedo hacer eso? Yo tengo que salir en las mañanas a trabajar y luego tengo que hacer esto en las tardes y esto otro en las noches. Es que ¿cómo puedo hacer? Todos podemos tener un tiempo para estar en la presencia de Dios. Todos podemos acomodar. Pero lo más increíble, como decía la palabra de Dios, que debemos de meditar día y noche en la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? En este libro de la vida. ¿Te acuerdas de ese versículo? Tú y yo podemos tener un tiempo con Dios en cualquier momento del día, pero cuando somos conscientes de que Dios y su Espíritu Santo nos acompaña a cualquier lugar que vamos, tú puedes estar manejando y puedes estar conversando con Dios. Puedes estar comiendo al mediodía, a lo mejor en tu trabajo, y si no estás con compañeros, puedes estar platicando en tu mente con Dios. Puedes estar bañándote y puedes continuar platicando con Dios, pero cada una de esas escenas no exime el hecho de que tomemos un tiempo durante el día consagrado para eso. Eso nos va a hacer mantener los ojos puestos en Jesucristo. Amén. Haz un ejercicio diario. Mira, este reto está difícil. El reto es, por cada 5 minutos que estés viendo noticias, viendo el YouTube o viendo tus redes sociales, vas a tener 10 minutos de estar orando y adorando al Dios. Está súper difícil, pero te lo voy a poner más fácil, a ver qué tanto. Por cada 5 minutos que tú hagas eso, ver noticias del Facebook, ver Instagram, ¿qué tal que si la mitad del tiempo estamos orando y adorando a Dios? Qué duro, ¿ah? Qué duro. Porque quiere decir que si tú al día estás pasando 3 horas consumiendo contenido, noticias, redes sociales, ¿será que estés pasando por lo menos 1 hora y media orando y adorando a Dios? Y este es un reto para todos nosotros. No es fácil, pero creo que podemos hacer algo más. ¿Estás conmigo? Creo que podemos buscar más al Señor. ¿Para qué? Para que nuestra mirada esté fija en Él. Número 3. Necesitamos una fe basada en confianza y no en entendimiento. Versículo 13 dice, tú saliste para rescatar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Aplastaste las cabezas de los perversos y los desnudaste de pies a cabeza. Aquí Habacuc recuerda intervenciones pasadas de Dios en la historia de Israel. Lo dijimos hace un momento, el éxodo, las liberaciones, todo lo que estaba haciendo. ¿Sabes? El llamado es a confiar en Dios, no por lo que vemos, porque muchas veces lo que estamos viendo no nos va a hacer confiar en Dios. Y tenemos que dar ese paso de fe, de confiar aún sin que las cosas a nuestro alrededor nos traigan esa fe. ¿Estás conmigo? Dice la palabra que bienaventurados los que creyeron aún sin ver. Pero yo me imagino, tú fuiste niño, yo fui niño. ¿Tú te acuerdas si a los 3 años de edad, a los 4 años de edad, tuviste miedo de cruzar la calle cuando tu papá o tu mamá te llevaban de la mano? Bueno, a lo mejor algunos sí. Pero la mayoría de las personas, por lo menos en mis recuerdos, a los 3 años, tú no dices, ¿será seguro caminar con mi papá por la calle o no?
Tú no dimensionas el peligro que es cruzar una calle y los carros y lo que a lo mejor significa atropellar a una persona. Tú solamente te tomas de la mano y caminas, ¿cierto? Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Que a pesar de lo que veamos, podamos tomarle su mano y caminar con esa confianza en medio de la situación. Me imagino también este reel famoso, que no sé si lo han visto, que hace la comparación entre hombres, en un matrimonio, hombres y mujeres en el aeropuerto. ¿Lo han visto? Que va el hombre, dice, ok, son las 11, a las 11:15 vamos por las bandas, y luego a no sé qué hora entramos a registrar maletas, y luego tenemos que abordar a tal hora, y va en su mente todo. Y la mujer solamente va disfrutando de que su esposo ya tiene todo organizado. Yo sé que hay mujeres muy organizadas y todo, y que también son muy buenas para eso, pero mi suegra me decía, ya después que ya no estaba mi suegro, cuando le tocaba viajar, ¿verdad que no es lo mismo? Para nada es lo mismo. Eso sí, siempre. Pero esa confianza, regresando al ejemplo de un niño con un padre, es la que tenemos que tener cuando caminamos por aguas turbulentas. Anota momentos en tu vida donde Dios ha sido fiel, donde te ha mostrado su fidelidad. Y cuando no entiendas lo que Dios hace, recuerda lo que Él ya hizo y aférrate a eso. ¿Sabes? Decide confiar aunque no tengas todas las respuestas. Número 4. Pasar del ¿qué pasará? A pase lo que pase. Es una declaración muy profunda. Fíjate lo que dice el versículo 17 y 18. Dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aquí lo que está haciendo el profeta Habacuc es que está haciendo un hebraísmo de contraste absoluto. Habacuc está describiendo un panorama catastrófico, una caída total económica, agrícola, pero diciendo que su gozo está en el Señor. Y esta expresión, el hebraísmo absoluto, era algo muy común en la escritura judía, donde planteaban escenarios extremos. Había una total falta de frutos, de cosecha, de ganados. Pero resalta que aún si nada de eso hubiera, sigue la decisión de confiar y alegrarse en el Señor. Sabes, tú y yo podemos aplicar esto cada oportunidad que tenemos. Movernos de la pregunta temerosa real que existe en nuestras vidas de ¿y si las cosas suceden mal? ¿Y si las cosas no pasan como yo quisiera, como me gustaría, como he orado tantas veces al Señor? ¿Cuántos han sentido ese temor? ¿Y si no sucede como yo quisiera, como yo pensaba? Que pudiéramos pasar de esa pregunta a la declaración firme: aún si todo sale mal, confiar en Dios. Pase lo que pase, mi Dios sigue siendo Dios. Recordamos la historia en el Antiguo Testamento. Daniel con Sadrach, Mesach y Abednego están en el horno. Les piden que se adoren a la estatua de Nabucodonosor. ¿Y ellos qué dicen? Aún si Dios no nos rescatara de este fuego ardiente, de este horno ardiente, aún así tampoco nos inclinaríamos para adorar a otros dioses. Esto es lo que Dios está buscando en nosotros. Yo quiero retarte a lo siguiente: haz una lista de tus temores más grandes y díselos a Dios con aún sí. Wow. Yo me hice esta pregunta. Voy a anotar los temores más grandes que tengo. Me voy a atrever a decirle al Señor: Señor, aún si esto pasara, tú seguirás siendo mi Dios. Esa es la clase de fe que Dios quiere que podamos alcanzar.
Aprende a adorar a Dios por quien es Él, no solo por lo que Él hace. Declara fe en voz alta. En estos días estábamos viendo la segunda temporada de la quinta temporada, no me acuerdo, de Show, se la estaba viendo con Camila. Y me la encontré escribiendo. Hay una parte donde están, no sé qué capítulo es, no recuerdo, pero están haciendo durante el festejo del Pesaj, que es la Pascua, están haciendo este cántico judío que se llama el Dayenu. Y si alguien vio la serie por ahí o el capítulo, no quiero spoilear a nadie, pero resulta que es una serie de versos donde están diciéndole a Jesús en este momento, pero realmente están celebrando la Pascua. Aunque realmente este cántico fue escrito como en la Edad Media, como en el siglo 7, 8, 10, bueno, los de la serie lo adaptaron para hacerlo en este momento, en el siglo 1. No existía esto. Pero me encantó porque aquí me encontré a Cami escribiendo en sus notitas lo que estaban diciendo los discípulos y se me hizo increíble. Te voy a leer algunos de ellos. Dice: si nos hubiera librado de Egipto sin haberlos sometido a un juicio alguno, habría sido suficiente. Si los hubiera sometido a juicio sin haber destruido a ninguno de sus ídolos, hubiera sido suficiente. Si hubieras destruido a sus ídolos sin haber matado a los primogénitos, hubiera sido suficiente. Si hubieras matado a los primogénitos sin habernos entregado sus riquezas, hubiera sido suficiente. Si nos hubieras entregado sus riquezas sin haber dividido el mar rojo, hubiera sido suficiente. Esto me lleva a decirle a Jesús: Jesús, si me hubieras salvado, aunque no me hubieras dado la petición por la cual oré muchos años, hubiera sido suficiente. Si te hubieras encontrado conmigo en mi pecado, en mi dolor, y nada hubiera cambiado, hubiera sido suficiente. Yo creo que Dios nos está llamando a eso, a que a pesar de nuestras circunstancias podamos decirle: Señor, tú eres suficiente. Yo descanso en ti el día de hoy. Amén. Y número 5, quiero cerrar con esto y animarte. Dios usa las piezas rotas. Dice el versículo 19, y con esto termina este pasaje de Habacuc 3. El Señor soberano es mi fuerza. Él hace que mis pies sean tan seguros como los de un ciervo y me hace caminar en las alturas. Ahora es bien interesante este versículo porque si lo leemos así nada más de pasadita, está bonito, ¿no? Sin embargo, el ciervo es un símbolo de agilidad y seguridad en terrenos difíciles. Este animal está diseñado para eso, porque sabes que muchas veces Dios no va a cambiar la geografía de nuestras circunstancias, no va a cambiar el terreno por el cual estamos caminando, pero sí va a capacitarnos para caminar en esos terrenos. ¿Tiene sentido? ¿Se acuerdan cuando José fue vendido y llevado a Egipto? La intención de sus hermanos, ¿cuál era? Al principio era matarlo y luego venderlo para que desapareciera. Dios no cambió las circunstancias que estaba experimentando José. Él fue vendido y fue llevado a Egipto. Sin embargo, eso difícil Dios lo utilizó para bendición. Y no solamente para sustentar a su familia y al pueblo de Israel, sino para prevalecer todas esas generaciones que por consecuencia iban a traer al Mesías años más adelante. Lo que el diablo quiso usar para destruir a José, Dios lo utilizó para bendición. ¿Ven? Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo quiero animarte en medio de tu situación, en medio de lo que estás enfrentando. Entrégale a Dios tu dolor y pregúntale cómo puede usar eso que tú estás viviendo para bendecir a otros. Quiero animarte, no te enfoques en lo difícil que pueda sentirse o parecer tu situación, el terreno en el que estás parado, sino enfócate en la fortaleza que Dios te da. Amado, tu testimonio puede ser clave para la vida de alguien a tu alrededor. Tal vez tú en temporadas anteriores has pasado dificultades que Dios ya te ha sacado de ahí. A lo mejor sufriste alguna crisis familiar que estuvo a punto de destruir tu matrimonio, y en su gracia Dios te levantó y lo restauró, y ahora pueden vivir una vida distinta. ¿Sabes? Eso
Tal vez sea algo que necesite alguien alrededor tuyo. Tal vez tuviste una crisis económica, perdiste el trabajo, todo se fue a la ruina y estabas desesperado y no sabías qué ibas a hacer, y Dios en su misericordia te levantó, te abrió puertas, trajo respuestas en medio del silencio. Y tal vez eso es algo que alguien a tu alrededor necesita escuchar el día de hoy. Sabes, Dios puede usar esos momentos difíciles para bendecir a las personas a tu alrededor. Termino con esto. Habacuc comenzó quejándose y terminó cantando. Sabes, eso es lo que pasa cuando pones tu confianza en Dios. Oras, levantas la mirada, confías, te atreves a decir: aun si no pasa nada, Señor, espero y seguiré confiando. Vienes delante de Él con un corazón quebrantado, muchas veces con sueños rotos también, con preguntas sin respuestas, porque muchos hemos estado ahí. Y aún así los entregas a Dios, creyendo que Él puede transformarlo todo en adoración. Y eso, amado, es lo que Dios ve en nosotros. Corazones que podamos venir con todo nuestro bagaje, con nuestras dudas, con nuestros temores, con nuestras incertidumbres. Y eso Él lo va a convertir en adoración, si decidimos entregarlo a Él. Amén. Quiero animarte que durante esta semana puedas meditar en esto. Si es tu caso, si estás enfrentando alguna situación, toma este mapa y empieza a enfocarte, y empieza a trabajar, y empieza a buscar al Señor, y empieza a tomar decisiones en la dirección, para que cualquiera que sea tu situación, Dios pueda usarla en bendición. Amén.